Sí, buen día. Mi nombre es Lauro Adolfo de la Torre Delgado, en la matrícula F8309. Esta es la materia de sistemas de calidad con el maestro Héctor Molina en la carrera de Ingeniero Industrial Administrador, en el tetramestre número 6. A continuación voy a hablar acerca del capítulo 10. Inferencia estadística acerca de medidas y de proporciones con dos poblaciones. Contenido de la estadística en la práctica. Food and Drug Administration de Estados Unidos. 10.1. La inferencia acerca de las diferencias entre dos medias poblacionales 1 y 2, conocidas. Estimación por intervalo de U1, U2. Prueba de hipótesis acerca de U1, U2. Recomendación práctica. 10.2. Inferencias acerca de la diferencia entre dos medias poblacionales O1, O2. Desconocidas. Estimación por intervalo para U1, U2. Pruebas de hipótesis acerca de U1, U2. Recomendación práctica. 10.3. Inferencias acerca de la diferencia entre dos medias poblacionales, muestras pareadas. Y 10.4. Inferencias acerca de las diferencias entre dos proporciones poblacionales, estimación por intervalo para P1, P2. Prueba de hipótesis acerca de P1, P2. Food and Drug Administration de Estados Unidos, Washington, D.C. La Food and Drug Administration de Estados Unidos, FDA, a través del Center for Drug Evaluation and Research, garantiza que los medicamentos sean confiables y efectivos, pero el CDER no se encarga de realizar las pruebas necesarias a los medicamentos nuevos. La empresa interesada en producir un nuevo medicamento es la responsable de presentar las evidencias de que el medicamento es confiable y efectivo. Después, en el CDER, científicos especialistas en estadística revisan la evidencia presentadas. Las empresas interesadas en que apruebe un nuevo medicamento realizan extensos estudios estadísticos para apoyar su solicitud, y las pruebas que se realizan en la industria farmacéutica suelen comprender tres etapas. Prueba número 1, prueba preclínicas. Número 2, pruebas de uso prolongado y confiabilidad. Y número 3, pruebas de eficiencia clínica. En cada una de las etapas sucesivas disminuye la posibilidad de que el medicamento pase las rigurosas pruebas. En cambio, el costo de las pruebas subsiguientes aumenta enormemente. Los estudios realizados informan que el costo promedio de la investigación y desarrollo de un nuevo medicamento es de 250 millones y la duración es de 12 años. De esta manera, es importante descartar ya en las pruebas de las primeras etapas aquellos medicamentos que no resultarán útiles e identificar los que parecen prometedores para continuar sometiéndolos a las distintas pruebas. La estadística tiene un papel muy importante en la investigación farmacéutica, para el cual existen disposiciones gubernamentales estrictas y rigurosas. En las pruebas preclínicas suelen emplearse pruebas estadísticas en las que intervienen dos o tres poblaciones para determinar si se debe continuar con las pruebas de uso prolongado y confiabilidad del nuevo medicamento. Las poblaciones son: una para el nuevo medicamento como control y otra para el medicamento estándar. Los estudios o pruebas preclínicas se inician con el envío del medicamento del Departamento de Farmacología para que evalúen su eficiencia y capacidad para producir los efectos esperados. Como parte de este proceso, se les pide a un especialista en estadística que diseñe un experimento para probar el nuevo medicamento. En este diseño se especifica el tamaño de la muestra y los métodos estadísticos de análisis. En los estudios en los que se intervienen dos poblaciones, se usa una muestra para obtener datos sobre la eficacia del nuevo medicamento población 1 y otra para obtener los datos acerca de la eficacia de un medicamento estándar, población 2. Dependiendo del uso que tendrá el nuevo medicamento en disciplinas como la neurología, la cardiología, la inmunología, etc., se probará el nuevo medicamento y el medicamento estándar. En la mayor parte de los estudios se emplea una prueba de hipótesis para determinar la diferencia entre las medias de población del nuevo medicamento y de la población del medicamento estándar. Si el nuevo medicamento es menos eficaz que el medicamento estándar o tiene efectos indeseables,
se rechaza y queda eliminado del programa de pruebas. Solo el nuevo medicamento que muestra comparaciones comprometedoras respecto al medicamento estándar continúa con las pruebas. En las etapas de prueba de uso prolongado y confiabilidad y de eficiencia clínica también se recolectan más datos y se realizan otros estudios multipoblacionales. La FDA requiere que los métodos estadísticos se definan antes de que se realicen las pruebas para evitar rasgos. Además, para impedir sesgos humanos, algunos de los estudios clínicos son doble o triple ciegos, es decir, ni el paciente ni el investigador saben quién recibe el medicamento. Si el nuevo medicamento satisface todos los requerimientos en comparación del medicamento estándar, se presenta una solicitud de aceptación del nuevo medicamento ante la FDA. La solicitud es rigurosamente analizada por los científicos especialistas en estadística de esta agencia. En este capítulo se verá cómo calcular intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis para medias y proporciones cuando se comparan dos poblaciones. Se presentarán las técnicas para analizar tanto muestras aleatorias independientes como muestras pareadas. En los capítulos 8 y 9 se mostró cómo obtener un intervalo de confianza para realizar una prueba de hipótesis cuando se trata de una sola media poblacional o de una sola proporción poblacional. En este capítulo se continúa con el estudio de interferencia estadística, mostrando la forma de estimar por intervalos y realizar pruebas de hipótesis cuando se tienen dos poblaciones y lo que interesa es la diferencia entre las dos medias poblacionales o entre dos proporciones poblacionales. Por ejemplo, quizá desea obtener una estimación por intervalo para la diferencia entre el salario inicial medio de la población de hombres y el salario inicial medio de la población de mujeres, o necesita realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay algunas diferencias entre la proporción de piezas defectuosas producidas por el proveedor A y la proporción de partes defectuosas producidas por el proveedor B. El estudio de inferencia estadística para dos poblaciones se inicia mostrando la forma de obtener una estimación mediante un intervalo de confianza y cómo realizar una prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias de dos poblacionales, en el caso en que se considere que se conocen las desviaciones estándar de estas dos poblaciones. 10.1. Inferencia acerca de la diferencia entre dos medias poblacionales, O1 y O2 conocidas. Sean U1 la medida de población 1 y U2 la medida de población 2, lo que interesa aquí son inferencias acerca de la diferencia entre las medias U1 y U2. Para hacer una inferencia acerca de esta diferencia se elige una muestra aleatoria simple del N1 unidades de la población y uno de otra muestra aleatoria simple de N2 unidades de población 2. A estas dos muestras se toman separadas independientemente, se les conoce como muestras aleatorias simples independientes. En esta sección se supondrá que se cuenta con información que permite considerar que las dos desviaciones estándar O1 y O2 se conocen antes de tomar las muestras. Este caso se conoce como el caso O1 y O2 conocidas. En el ejemplo siguiente se muestra cómo calcular el margen de error y obtener una estimación por intervalo para la diferencia entre las dos medias poblacionales cuando se conocen O1 y O2. Estimación por intervalo de O1 y O2. Greystone Department Stores Inc. Corporation tiene dos tiendas en Buffalo, New York, una en el centro de la ciudad y otra en el centro comercial. El gerente regional ha observado que los productos que se venden bien en una tienda no se venden bien en la otra. El gerente cree que esto se debe a la diferencia demográficas entre los clientes de las dos tiendas. Debe haber diferencias de edad, educación, ingreso, etc. entre los clientes de una y otra tienda. Suponga que el gerente pide que se investigue la diferencia entre las medias de las edades de los clientes de las dos tiendas. Si la población 1 es la población de los clientes que compran en la tienda del centro de la ciudad y la población 2 es la población de clientes que compran en la tienda del centro comercial. 1. Media de la población 1, es decir, media de las edades de los clientes compran en la tienda del centro de la ciudad. U2. Media de la población 2, es decir, media de las unidades de las edades de los clientes que compran en la tienda del centro comercial. La diferencia entre las dos medias poblacionales es U1 y U2. Para estimar U1 y U2 se toma una muestra aleatoria simple de N1 clientes de población 1 y una muestra aleatoria simple de N2 clientes de la población 2 y se calculan las dos medias muestrales. X
un X1, X2, media muestral de las edades en la muestra aleatoria simple de N1, clientes del centro de la ciudad, media muestral de las edades en la muestra aleatoria simple de N2, clientes del centro comercial. La estimación puntual de la diferencia entre las dos medias poblacionales es la diferencia entre las dos medias muestrales. Estimador puntual de la diferencia entre las dos medias poblacionales X 10.1. En la figura 10.1 se proporciona una visión esquemática del proceso que se sigue para estimar la diferencia entre dos medias poblacionales empleando la muestra aleatoria simples como otros estimadores puntuales. El estimador puntual 1,2 tiene un error estándar que describe la variación de la distribución muestra del estimador. Cuando se tienen dos muestras aleatorias simples independientes, el error estándar de 12 1, 2, x es el siguiente error estándar de o 10.2 x menos 1 x 2 o 2 1 n 1 o 2 de 2 n 2 x1 x2. Si ambas poblaciones tienen distribución normal o si los tamaños de las muestras son suficientemente grandes para que el teorema del límite central permita concluir que la distribución muestrales del 1 y 2 puedan ser aproximadamente mediante una distribución normal, la distribución muestral del 1 2 tendrán una distribución normal cuya media es U1 o U2, como se mostró en el capítulo 8. Una estimación por intervalo está dada por una estimación puntual más o menos un margen de error. En el caso de la estimación de la diferencia entre dos medidas poblacionales, una estimación por intervalo tendrá la forma del siguiente: x1, x2, margen de error. Figura 10.1. Estimación de la diferencia entre dos medidas poblacionales. Población 1. Clientes de la tienda del centro de la ciudad, media de las edades de los clientes de la tienda del centro de la ciudad. Población 2. Clientes de la tienda del centro comercial. U2 igual a media de las edades de los clientes de la tienda del centro comercial. U1 menos U2 es igual a la diferencia entre las medias de las edades. Dos muestras aleatorias simples independientes. Muestras aleatorias simples de N1, clientes de la tienda en el centro de la ciudad. X1 es igual a media muestral de las edades de los clientes de la tienda del centro de la ciudad. Muestra aleatoria simple de N2, clientes de la tienda del centro comercial. X2 es igual a media muestral de las edades de los clientes de la tienda del centro comercial. X1 menos X2 es igual a estimado puntual de U1 menos U2. 10.1. Diferencia acerca de la diferencia entre dos medias poblacionales o 1 y 2 conocidas como la distribución muestral del 1 o 2 tiene una distribución normal. El margen de error se expresa de la manera siguiente: margen de error z delta diagonal 2 o x menos 1x menos 2 z delta diagonal 2 o 2 1 n 1 o 2 2 n 2. El margen de error se obtiene multiplicando el error estándar por ZA diagonal 2. 10.3. En consecuencia, la estimación por intervalo de la diferencia entre los dos medios poblacionales es la siguiente: x menos x1. Estimación por intervalo de la diferencia entre dos medias poblacionales conocidas. De regreso al ejemplo de la tienda del departamento de Greystone, de acuerdo con datos de los anteriores estudios demográficos sobre los clientes, las dos desviaciones estándar población se conocen son de 0,1 9 años y O2 10 años. De los datos de dos muestras aleatorias simples independientes de los clientes de Greystone, se obtuvieron los resultados siguientes: tamaño de muestra, media muestral, tienda del centro de la ciudad, N1 es igual a 36, X media 1 es igual 40 años, tienda en el centro comercial, N2 es igual a 49, media 2 es igual a 35. Mediante la expresión 10.1 se encuentra que la estimación puntual de la diferencia entre las dos medias poblacionales es 1, 2, 40, 35, 5 años. Por ende, se estima que el promedio de los clientes de la tienda del centro de la ciudad son 5 años mayores que los clientes de la tienda del centro comercial. Ahora, con la expresión 10.4 se calcula el margen de error y se proporciona una estimación por intervalo de 1 u 2 si tiene 95% de confianza
El margen de error es de 4.06 años de estimación por intervalo de 95% de confianza. De diferencias entre las medidas poblacionales va de 4.06, 0.94 años a 5.406, 9.06 años. Prueba de hipótesis acerca de U1, U2. Ahora se verán las pruebas de hipótesis acerca de la diferencia entre dos medidas poblacionales. De 0 denota la diferencia hipotética entre U1 y U2. Las tres formas que puede tener una prueba de hipótesis son las siguientes. En muchas aplicaciones de 0 con un ejemplo de una prueba de hipótesis de dos colas, cuando de 0 la hipótesis nula es H0 o 1, entonces en este caso la hipótesis nula es que U1 y U2 son los iguales a rechazar, o lleva a la conclusión de que HA, U1, U2, 0 es verdadera. No son iguales. Los pasos presentados en el capítulo 9 para realizar una prueba de hipótesis también son aplicables aquí. Hay que elegir el nivel de significancia, calcular el valor del estadístico de prueba y encontrar el valor P para determinar si se rechaza la hipótesis nula. En el caso de dos muestras aleatorias independientes, se mostró que el estimado por puntual 1, 2 tiene un error estándar dado por la expresión 10.2, y cuando los tamaños de la muestra son suficientemente grandes, la distribución de 1, 2 se puede considerar como una distribución normal. En este caso, el estadístico de prueba para la diferencia entre dos medidas poblacionales cuando se conocen 0,1 y 0,2 es el que se da a continuación. Estadístico prueba para prueba de hipótesis acerca de. El uso de dicho estadístico prueba se muestra en el siguiente ejemplo de pruebas de hipótesis como parte de un estudio para evaluar las diferencias entre la calidad entre dos centros de enseñanza. Se aplica un examen estandarizado a los individuos de ambos centros. La diferencia de la calidad se evalúa comparando las medidas de las puntuaciones obtenidas en el examen. Las medias poblacionales en cada uno de los centros son: 1. Media de las puntuaciones en los exámenes presentados por los individuos del centro A. Y 2. Media de la puntuación en los exámenes presentados por los individuos del centro B. Debe partir de la suposición tentativa de que no hay diferencia entre la calidad de la capacitación uno y otro centro de enseñanza. Entonces, en términos de las puntuaciones medidas son obtenidas en el examen, de la hipótesis es que si la evidencia muestrales llevan a rechazar esta hipótesis, se concluirá que si hay diferencia entre las medidas de la puntuación de los exámenes en las dos poblaciones. Esta conclusión indicará que hay diferencia entre la calidad de los dos centros y sugerir la necesidad de realizar un estudio para investigar las razones de estas diferencias. La hipótesis nula y alternativa en esta prueba de las colas se expresan como se indican a continuación. A continuación, se calcula el valor P de esta prueba de dos colas como el estadístico de prueba Z. Se encuentra en la cola superior. Se calcula primero la área bajo la curva de los derechos de Z 1.66 en esta tabla de distribución normal. El estándar, el área de la izquierda de la Z 1.66 es 0.9515. Por ende, el área en la cola superior de la distribución es 1.0000.9515, 0.0485. Como es una prueba de dos colas, hay que aplicar el área que queda a la cola. El valor P2 0.0485, 0.0970. Como la regla es rechazar H0 si el valor PA, puesto que el valor P es 0.0970, no se puede rechazar H0 al nivel de significancia 0.05. Los resultados muestrales no proporcionan suficiente evidencia para concluir que hay una diferencia de calidad entre los dos centros de enseñanza. Recomendación práctica. En la mayor parte de las aplicaciones de intervalos de estimaciones y de pruebas de hipótesis presentadas en esta sección, se consideran adecuados muestras aleatorias N130 y N230. En el caso en que una de las dos o las dos muestras sea menor que 30, las distribuciones de las poblaciones son importantes. En general, cuando las muestras son pequeñas, es importante que el análisis se convenza de que es razonable suponer que las distribuciones de las dos poblaciones son por lo menos aproximadamente normales.
Aplicaciones. Durante el 2003 los precios de la gasolina alcanzaron un récord de precios altos en 16 estados de Estados Unidos. The Wall Street Journal, 7 de marzo del 2003. Dos de los estados afectados fueron California, Florida y Florida. La American Automobile Association encontró como precio medio muestral el galón 2.04 en California y 1.72 por galón en Florida. Use 40 como tamaño de la muestra de California y 35 como tamaño de la muestra en Florida. Suponga que estudios anteriores indican que la desviación estándar poblacional en California es 0.10 y en Florida 0.08. Inciso A. ¿Cuál es la estimación puntual de la diferencia entre los precios medios de población por galón en California y Florida? Inciso B. ¿Cuál es el margen de error con un 95% de confianza? Inciso C. ¿Cuál es la estimación por intervalo de 95% de confianza para la distribución entre los precios medios poblacionales por galón de California y Florida? Se esperaba que el día de San Valentín el desembolso promedio fuera 100.89 USA Today, 13 de febrero del 2006. Hay diferencia en las cantidades que gastan los hombres y las mujeres. El gasto promedio en una muestra de 40 hombres fue de 135.67 y el gasto promedio de una muestra de 30 mujeres fue de 68.64. Por estudios anteriores que se sabe que la desviación estándar poblacional en el gasto de los hombres es de 35 y en el gasto de las mujeres es de 20. ¿Cuál es la estimación puntual de las diferencias entre el gasto medio de la población de los hombres y el gasto medio poblacional de las mujeres? Número B. Letra B. Con 99% de confianza, ¿cuál es el margen de error? C. Elabora el intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre los dos medios poblacionales. Número 6. Las más de 40.000 empresas de corretaje hipotecario que hay en Estados Unidos son una de las más negocios más rentables en este país. Esas empresas de perfil bajo buscan préstamos para sus clientes a cambio de comisiones. La Mortgage Bankers Association of America proporciona datos sobre la magnitud promedio de los préstamos que consiguen estas empresas. The Wall Street Journal, 24 de febrero del 2003. El archivo titulado Mortgage del disco compacto tiene datos de una muestra de 250 préstamos hechos en 2001 y una muestra de 270 préstamos hechos en el 2002. De acuerdo con datos anteriores, las divisiones estándar poblacionales de los montos de los préstamos son 55.000 en 2002 y 50.000 en 2001. Estos muestrales indican que entre 2001 y 2002 había un incremento del monto medio de los préstamos. Número 7. Durante la temporada de 2003, la Liga Mayor de Béisbol tomó medidas para acelerar el juego en los partidos con el objeto de mantener el interés de los aficionados. Los resultados siguientes estuvieron una muestra de 60 partidos jugados en el verano de 2002 y de una muestra de 50 partidos jugados en el verano de 2003. La media muestral de duración media de los juegos que formaron parte de la muestra. La hipótesis de investigación era que los medios tomados en la temporada 2003 reducirían la duración media poblacional de los juegos de béisbol. Formule las hipótesis nula y alternativa. B. ¿Cuál es la estimación puntual de la reducción de la medida de la duración de los juegos en 2003? C. Datos de estudios anteriores indican que para ambos años la desviación estándar poblacional fue de 12 minutos. Realiza la prueba de hipótesis y del valor P usando como nivel de significado 0.05. ¿Cuál es su conclusión? De una estimación por intervalo de 95% de confianza de la duración media de los partidos en 2003. ¿Cuál es la reducción porcentual en duración media de los partidos de béisbol en la temporada de 2003? ¿Estarían satisfechos los directivos con los resultados del análisis estadístico? Analicen en los años venideros. ¿Seguirá siendo un problema de duración de los juegos? Explica. Usa los resultados mostrarles para probar la hipótesis de que entre los dos jugadores no hay diferencia entre los medios poblacionales de las puntuaciones del hoyo 18, con una desviación estándar poblacional de 2.5 para ambos golfistas. ¿Cuál es el valor estadístico de la prueba? ¿Cuál es el valor P? ¿Cuál es su conclusión? .2 Inferencias acerca de la diferencia entre dos medios poblacionales y desconocidos.
En esta sección, el estudio de la diferencia sobre la diferencia entre los medios poblacionales se extiende en el caso en el que las dos desviaciones estándar poblacionales 0,1 y 0,2 no se conocen. En este caso, para estimar la desviación estándar de las poblacionales desconocidas se emplean las desviaciones estándar muestrales S1 y S2. Cuando se usan las desviaciones estándar muestrales de las estimaciones por intervalo y en las pruebas de hipótesis, se emplea la distribución T en un lugar de la distribución normal estándar. La estimación por intervalo para 1 u 2. El banco desea estimar la diferencia entre el saldo medio en las cuentas de cheques en la población de clientes de Cherry Grove y el saldo medio en las cuentas de cheques de la población de clientes de Birchmount. A continuación se calculará el margen de error y se dará una estimación por intervalo para la diferencia entre estas dos medias poblacionales. En la sección 10.1 se proporcionó la estimación por intervalo siguiente para el caso de que se conocen las dos divisiones estándar poblacionales 0,1 y 0,2. Cuando se conocen el O1 y O2 se emplean S1 y S2 para estimar 0,1 y 0,2 se sustituyen por T. Entonces la estimación por intervalo para la diferencia entre dos medidas poblacionales queda dada por la expresión siguiente, K. Estimación por intervalo para la diferencia entre dos medidas poblacionales. En esta expresión, el uso de la distribución T es una aproximación, pero proporciona resultados excelentes y es relativamente fácil de usar. La única dificultad es que se encuentra al emplear la expresión. 10.6 es determinar los grados de libertad para los paquetes de software calculan automáticamente los grados de libertad. La fórmula que se usa es la siguiente. Al retomar el ejemplo del banco se mostrará cómo usar la expresión 10.6 para obtener un intervalo de confianza de 95% para estimar la diferencia entre las medias poblacionales de los saldos en las cuentas de cheques en sus dos sucursales. Los datos muestrales de la sucursal Cherry Grove son de N1 28,1 1025, S1 150 y los de la sucursal Birchmount son N2 22,2 910, S2 125. El cálculo de los grados de libertad como el resultado no es un número entero, se redondea hacia abajo a 47 para tener un valor T mayor de una estimación por intervalo más prudente. En la tabla de la distribución T para 47 grados de libertad se encuentra T0 0.025 2.012 de acuerdo con la expresión 10.6. El intervalo de confianza 95% para la diferencia entre las medias poblacionales se calcula como sigue. Pruebas de hipótesis acerca de 1 y 2. Ahora se estudiarán las pruebas de hipótesis acerca de las diferencias entre las medias de las dos poblaciones cuando no se conocen las desviaciones estándar poblacionales O1 y O2 sea de 0. La diferencia hipotética entre 1 y O2 en la sección 10.1 se mostró que el estadístico de prueba usado cuando se conocen 0,1 y 0,2 es el siguiente. El estadístico de prueba Z sigue la distribución normal estándar cuando no se conoce. Se usa para estimar 0,1 y S2 para estimar S2 sustituyendo 1 y 0,2 por estas desviaciones estándar muestrales se obtiene el siguiente estadística de prueba para el caso en el que no se conocen. Ahora se demostrará el uso de considerar un nuevo software que ayuda al análisis del sistema a reducir el tiempo requerido para diseñar, elaborar y poner en marcha el sistema de información. Para evaluar las ventajas del nuevo software, se tomó una muestra de 24 analistas del sistema. A cada analista se le información hipotético. El investigador encargado de la evaluación del nuevo software espera poder demostrarles que en el nuevo software se necesita menos tiempo para el proyecto del sistema de información, de manera que el investigador tratará de hallar evidencias que le permitan concluir que es menor que 1, caso en el que la diferencia 1 será mayor que creo hipótesis se establece como la hipótesis alternativa. Tabla 10.1. Datos y resumen estadístico del tiempo requerido en el estudio de la prueba de software. Suponga que los resultados de los 24 analistas son los que se presentan en la tabla 10.1 y con el estadístico de prueba dado en la ecuación 10.8 se tiene
De acuerdo con la ecuación 10.7, los grados de libertad son. Al redondear hacia abajo se usará una distribución T con 21 grados de libertad. El renglón correspondiente a la distribución T es una prueba de cola superior. El valor P es el área de la cola superior a la derecha de T 2.27. De acuerdo con este resultado se ve que el valor P es entre 0.025 y 0.01. Por tanto, el valor P es menor que a 0.05 y rechaza HC. Los resultados permiten al investigador concluir que U1 y U2 0 o que U1 U2. La investigación favorece la conclusión de que el nuevo software de tiempo requerido es menor. Figura 10.2. Resultado proporcionado con Minitab para la prueba de hipótesis usando la tecnología existente y el nuevo software. Para las pruebas de hipótesis acerca de la diferencia entre dos medias poblacionales se usan Excel o Minitab en la tabla 10.1 y se presentan los resultados que proporciona Minitab en esta comparación de la tecnología existente y el nuevo software. En la última línea se ve que T es 10.27 y que el valor P 0.017. Observe que Minitab es la ecuación para calcular los 21 grados de libertad. Recomendación práctica. Los procedimientos aquí presentados para estimación por intervalo y para pruebas de hipótesis son robustos y pueden usarse con muestras relativamente pequeñas. En la mayor parte de las aplicaciones con muestras casi del mismo tamaño y de manera que el tamaño total de la muestra N1 y N2 sea por lo menos 20, se espera un muy buen resultado, aun cuando las poblaciones no sean normales. Si las distribuciones de las poblaciones son muy sesgadas o contienen valores atípicos, se recomienda usar muestras más grandes. Muestras pequeñas solo deben usar cuando el analista esté convencido de que la distribución de la población son aproximadamente normales. Notas y comentarios. El estadístico de la prueba es el cual tiene N1 y N2 grados de libertad. A partir de aquí el cálculo de valor y la interpretación de los resultados muestrales se hacen de manera idéntica a lo indicado en esta sección. El problema es que en el procedimiento la dificultad se suele existir para verificar que las dos desviaciones estándar poblacionales son iguales. Lo más frecuente es que encontrar desviaciones estándar poblacionales que no son iguales. Con el procedimiento de una varianza combinada pueden no obtenerse resultados satisfactorios, en especial si los tamaños de la muestra N1 y N2 son muy distintos. El procedimiento presentado en esta sección no requiere la suposición de que las dos desviaciones estándar poblacionales son iguales y puede usarse cuando las desviaciones estándar poblacionales no son o no iguales. Es un procedimiento más general y se recomienda para la mayoría de las aplicaciones. Aplicaciones 12. El US Department informa sobre la cantidad de millas que recorre un automóvil. Habitantes del 75 principal áreas metropolitanas de ese país. Suponga que una muestra aleatoria simple de 50 habitantes de Buffalo, la medida de 22.5 millas por día y la desviación estándar de 8.4 millas por día. Y que en una muestra aleatoria simple independiente de 40 habitantes de Boston, medida de 18.6 millas por día, la desviación estándar 7.48 millas por día. A. ¿Cuál es la estimación puntual de la diferencia entre las medidas de las millas por día que recorre un habitante de Buffalo y la media de las millas por día que recorre un habitante de Boston? De un intervalo de confianza de 95% para la diferencia entre dos medias poblacionales. 13. FedEx y United Parcel Service son las dos empresas de transporte de paquetería más importantes del mundo en cuanto a volumen e ingresos. De acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Memphis y el Aeropuerto Internacional de Louisville son de los 10 mayores aeropuertos del cargo del mundo. Las muestras aleatorias siguientes son toneladas de descarga por día que pasan por estos aeropuertos. Los otros están dando miles de toneladas.